Oye, Lorena, muchas gracias por aceptar esta invitación. Precisamente tú estabas escuchando ahorita, pues, estas cuestiones, todas estas organizaciones, instituciones que brindan apoyo para las personas que han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Tú has sido víctima de violencia psicológica. Estábamos leyendo por ahí que precisamente... física también, de parte de tu pareja, de tu expareja, el papá de tu niña, y lo llevaste a juicio. Y después de un juicio de más de, ¿qué serán? 4 años, y de todos los vericuetos legales y hoyos y que está plagado todo nuestro sistema judicial, pues lograste ganar. Se le condenó a 1 año de cárcel y el pago de una multa de 23,000 pesos, precisamente para que no fuera a la cárcel y que tomara terapia, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Yo lo resumí, pero el calvario que pasaste no nos lo podemos imaginar. Lo que viviste tú y tu niña. Pues mira, les quiero compartir que es muy difícil obtener justicia en nuestro país. Eso está ampliamente acreditado para todas las personas que hemos sido víctimas de cualquier delito. Y yo creo que es especialmente difícil para las mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia tanto psicológica como física, porque todo el sistema está hecho para que claudiques, el sistema está hecho para que desistas, tanto el sistema judicial y legal como el sistema social. Yo cuando decidí presentar la denuncia, lo primero que me dijeron en la barandilla ahí del Ministerio Público era, cuando te preguntan el delito que vas a denunciar o por qué estás presente ahí, que pues era cuestión de ver si el Ministerio Público me quería tomar la denuncia. Y yo le dije, ¿cómo que a ver si quiere? Es que él evalúa si realmente lo que usted viene a decirle es un delito o no. Entonces ya de entrada hay una descalificación a tu calidad de víctima, ¿no? Porque muchas veces pues se ve como cuestiones que deberían de arreglarse en casa. Y a partir de ahí, pues es algo una lucha que en ese sentido ya terminó a principios de año, pero fue pues realmente enfrentarme a ministerios públicos, a jueces, a juezas, a todo el sistema que invariablemente siempre me decían, estos juicios nunca se ganan. Es muy difícil probar, por ejemplo, la violencia psicológica o incluso la violencia física cuando ocurre dentro de casa, porque adentro de tu casa no tienes cámaras y no tienes pruebas. Finalmente es tu palabra contra la palabra del otro o de la otra, porque bueno, si bien los números de hombres que violentan mujeres son muchísimo más altos, también es cierto que existen mujeres que ejercen violencia. Y bueno, pues realmente, a pesar de estar en la Ciudad de México, que debo reconocer que es una ciudad muy avanzada en ese sentido, y por otra parte también con funcionarios y funcionarias públicas que procuran ayudarte, como en el Centro de Atención a víctimas de violencia intrafamiliar y demás, es como un mundo paralelo, ¿no? Entre quien te dice, ya mejor señora, váyase a su casa y no presente la denuncia, y entre quien te dice, no, sí, hay que seguir, esto no puede quedar impune. Y creo que finalmente lo que yo aprendo y a lo que me estoy dedicando ahora es ver que no es suficiente pues estas campañas de que marques el 911. Yo cuando empecé con esto, bueno, no había 911, pero no importa, lo podías denunciar, porque aquí el tema, Alberto, es qué pasa después de que llamas. Es decir, las mujeres o las personas que hoy están en confinamiento, viviendo con sus violentadores, que muchas veces también son sus proveedores económicos, y llega la policía y preguntan, oiga, pues ¿qué está pasando? Pues lo que viene después, si no sacan al violentador de la casa, que fue algo que oí hace poco, que era una propuesta creo que de la Secretaría de Gobernación, de sacar al violentador de la casa, porque casi siempre a quien sacan es a la mujer y a los hijos. Lo que sigue después es una golpiza, o lo que sigue después es incluso en el peor de los casos la muerte. Entonces
Yo no digo en ningún momento, por supuesto, que no se llame, pero lo que hace falta, creo, del sistema de justicia y del Estado mexicano como tal, en su conjunto, y de las diferentes entidades y demás, es qué pasa después de que llamas. O sea, ¿a dónde te vas a ir? Las mujeres que no tienen ingresos propios, ¿cómo van a proveer a sus hijos? O sea, en todos estos años yo estuve en grupos de terapia con mujeres de muchos estratos sociales, de todo tipo, mujeres violentadas, no solo por sus parejas, Alberto, sino también por los hijos. Lamentablemente se da mucho, o abuelas violentadas por los nietos, para quitarles las pensiones, así sean pensiones de 3 pesos o las casas en las lomas. O sea, la violencia está generalizada también contra las personas mayores, también incluso abuelos o hombres. Entonces es una situación realmente terrible, muy generalizada, en el cual además las mujeres hemos sido, pues en el caso mío, por ejemplo, que tengo una carrera profesional, que siempre he sido independiente, que siempre he sido solvente y demás, pues esta como revictimación me acuerdo que tenía una abogada que no duré mucho con ella, que me decía, no pareces víctima, no tienes look de víctima, y yo siempre me preguntaba, ¿cómo luce una víctima? Una víctima. ¿O cuál es el estereotipo de la víctima, no? Exactamente, o pues porque no traigo aquí, de verdad lo pensaba, como el machete aquí, cortándome la cabeza y la sangre escurriendo. Entonces es esto, no eres una víctima. Y lo que he visto en todos estos años es que la violencia no tiene que ver ni con edad, ni con género, ni con si fuiste a la universidad o no, si estás en la Ciudad de México o estás en un pueblito de Nayarit. Lamentablemente nuestra cultura machista y también nuestra cultura violenta, más la de las últimas 2 décadas, pues ha hecho que esto se generalice. Entonces ahí evidentemente hay un trabajo pendiente de hacer del qué sigue después, y siento el también sensibilizar a los jueces, a los ministerios públicos, a todo el sistema, en el sentido de que este tipo de denuncias sean tomadas en serio, porque solamente se asustan las autoridades cuando lamentablemente se incrementa el número de feminicidios, o hay un feminicidio muy mediático, y después de eso vuelve a bajar, ¿no? ¿Qué pasó con esta señora Abril que asesinaron en el circuito interior? Pues hubo un gran movimiento porque además la asesinaron el día de la lucha de la violencia contra la violencia de las mujeres, el 25 de noviembre del año pasado. Una mujer a cuyo violentador y exmarido pues habían dejado de salir de la cárcel las autoridades. Entonces ahí hay un gran tema de sensibilidad que hace falta, de conocimiento, para que estas denuncias lleguen a algún lugar. Claro. Mi caso Lore, es un caso prácticamente único, ha sido una sentencia que se logró, que remarco que el señor no está en la cárcel, porque los juicios morales ahora la cárcel, si no son más de 5 años de condena, pero es terrible que de esas denuncias, pues no sé, debe haber 10,000 que no prosperaron, ¿sabes? Claro. Oye, que no pasaron ni siquiera la primera etapa. Sí, oye Lore, yo quiero regresar a un punto que estabas tocando. Efectivamente, hay vacíos legales que se tienen que arreglar con reformas legales. Hay falta de sensibilidad en los ministerios públicos. Hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer en los estados y municipios fuera de la Ciudad de México. Y en los jueces de avanzar, y en los jueces. Y en los jueces y los jueces también. Exacto, pero ¿qué pasa en los hogares? Porque si bien hay pocas campañas que informan sobre qué es una agresión física, qué es una agresión psicológica, hay campañas focalizadas, como lo escuchábamos, en escuelas, en universidades, no hay campañas masivas todo el tiempo, constantes, pero los machos se gestan en los hogares, donde se le dice a la mujer que un golpe disfrazado de palmada es una agresión. Se gesta en los hogares. Esta normalización de la violencia sucede en los hogares. ¿Cómo cambiar esa dinámica, Lore? Mira, lamentablemente muchas de estas cuestiones también son impulsadas por mujeres. O sea, a estos hombres que hoy nos violentan los formaron padres y madres también, que tienen esta cultura machista en la cual a las mujeres se nos enseña, yo y a las invitadas de hace rato, pues se nos enseña a callar,
a pesar de que haya sido a la universidad o no, es como el silencio siempre, como la idea de que los celos son amor, ¿no? Yo vengo todavía de una generación en la que fuimos educadas con las telenovelas, por ejemplo. Y en las telenovelas los valores siempre eran que el protagonista podía ser un loco y un promiscuo, pero era hombre. Y la mujer la que ganaba al final al gran premio del protagonista era la que se había portado bien, ¿no? Entonces, todos esos mensajes con los que hemos crecido, pues siguen ahí haciéndole sentir a diferentes generaciones de hombres, porque también son hombres jóvenes, no son hombres de 80 años o de 70 años. Creo que tampoco la edad necesariamente tiene que ver con el machismo, que las mujeres somos de su propiedad, que somos inferiores y que con un empujón, con un estate quieto, con una mirada, con un insulto, te van a controlar y sí te controlan. O sea, a mí me pasó durante varios años. Por increíble Claro. que sea, lo vas dejando pasar, te da miedo compartirlo, lo minimizas, piensas que no es para tanto, que se va a resolver con una terapia, que se va a resolver ahora un poco como cuando empezamos en la pandemia en marzo con un mantra, ¿verdad? Y haciendo todos yoga nos vamos a volver la humanidad que queríamos ser. No es cierto. Los violentadores, ahora lo entiendo después de muchos años de trabajar en este tema y de trabajar de manera personal, no mejoran así, y también es un trabajo de una como mujer tomar esa fuerza y encontrar esos grupos de apoyo que a veces no son la familia, porque yo conocí mujeres en todos estos grupos en donde las familias, las mamás o los papás las mandaban de regreso con los esposos. Claro. Por esa normalización de la violencia. En la familia, para ser golpeadas, para que se aguantaran. Su única opción era a lo mejor regresar al entorno familiar, y no, o sea, tú regrésate a tu casa, pues casi a ser maltratada porque no le aguantas nada a tu esposo, no eres buena mujer. Entonces, todas esas creencias todavía las traemos, por más absurdas que parezcan así, de las películas del cine de oro mexicano, y creo que, como decían, es un proceso de deconstrucción y todos deseducarnos, también nosotras, porque también las que hemos sido víctimas hemos pasado por esta situación porque el primer día no dijimos con permiso, ¿verdad? O sea, oye, Lore, de poner un alto el primer día. Oye, Lore, estás generando muchas preguntas precisamente, pero yo antes de darle la palabra a Ale, te quiero preguntar, ¿qué te empoderó? ¿Qué te hizo decir, voy a romper esa situación con la que crecí y puedo salir de esta situación? ¿Qué te empoderó? Mi hija tenía 5 meses y se sentaba apenas apenas como que se iba de lado, y un día que este señor me insultó así terriblemente, y yo siempre como que me quedaba callada, así de, no voy a contestar nada para que esto no pase a mayores, ¿no? Así yo como muy pseudo budista de, no le contesto. Y entonces volteé y ella estaba así como haciendo, como defendiéndome, viéndolo muy feo a él. Y entonces la volteé a ver y dije, no puede ser que ella, que tiene 5 meses, me esté defendiendo a mí. Y ese día me di cuenta que eso se tenía que acabar y que no tenía remedio, porque también si una persona, no sé, era muy absurdo quizá mi forma de pensar en esa época, pero si una persona no respeta o no tiene el límite de su hija, creo que ya no hay ningún límite, porque yo no era su pariente, yo nada más era su pareja, ¿no? Yo no era su mamá o su hermana, pero ella sí es su hija. Entonces, cuando ves que ya no hay un límite con un menor de edad, con un bebé, con alguien que es ADN de su ADN, ahí yo también creo que desperté y me di cuenta de que ya no tenía remedio, y que además, que esa es otra cosa que nos pasa a las mujeres en general, y creo que a las mujeres latinas y mexicanas en particular, no es nuestro problema arreglar machos echados a perder. No somos terapeutas nosotras para llevarlos a terapia de la mano, para que dejen de golpear y de lastimar. Ese es un trabajo personal de cada quien, así como mi trabajo es dejar de ser una víctima, ¿no? Pobrecita de la señora que le pegaron, dejar de ser una víctima, cosa que creo que logré obteniendo justicia. El trabajo de ellos es dejar de ser violentadores, y cada quien se tiene que ser responsable de sí misma y de sí mismo como adultos que somos.
Claro. Alejandra, tenías una pregunta. Sí, Lorena, te saludo con gusto. Mira, desde tu activismo, ¿nos podrías dar el ABC para una persona que quiere ir a denunciar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué son los puntos que debe estar totalmente al pendiente esta persona que está yendo a denunciar? Mira, lamentablemente lo que más necesitas es una buena asesoría legal. Yo afortunadamente la tuve con un asesor de oficio que me puso la Procuraduría en calidad de víctima y que tuve la suerte de que me tocara un abogado impecable, que además no me cobró un peso porque no hubiera podido pagar 4 años yo de un abogado penalista, que ese es otro tema. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona que quiera denunciar, específicamente una mujer víctima de violencia, es contar con un entorno mínimo para saber a dónde se puede ir, porque sabes que después de la denuncia tiene que ser se acabó. ¿Sabes? O sea, no puedes volver con el violentador después de la denuncia y tienes que estar muy preparada emocional, pero también económicamente, porque lo primero que van a hacer los violentadores es que te van a decir, como a mí me pasó, que te van a quitar a tu hijo, que lo van a secuestrar, que nunca lo vas a volver a ver. Entonces, necesitas tener un entorno que te ayude a ver qué tanto de las amenazas pueden ser reales y qué tanto no. Yo, por ejemplo, durante muchos meses viví realmente con mucho miedo, así pensando que el hombre me podía acuchillar, y ahora creo que era la paranoia del miedo que él mismo me generaba, pero lograba su cometido, ¿sabes? O sea, lograba tenerme en el pánico. Y pues hay que buscar asesoría de organizaciones, en fin, pero sí es muy importante tener un abogado creo que antes de llegar al Ministerio Público, o una abogada, ¿no? Para que estés muy consciente de lo que vas a denunciar, porque luego también pasa que los juicios no proceden porque denunciaste que te aventó, pero no denunciaste que 15 días antes te pegó. Entonces, cada hecho es una denuncia diferente. Entonces yo decía, una vez me quiso ahorcar. No, es que eso usted no lo denunció. Usted nada más denunció el día que le amenazó de que le iba a secuestrar a su hija, ¿no? Para el día que la quiso ahorcar, es otra denuncia. Entonces, lo primero que necesita uno es una asesoría legal bien fundamentada que también implique cómo vas a poner a salvo a tus hijos si tienes hijos, cómo vas a hacer para pedir una pensión si quieres pedir una pensión, en fin, todos los elementos para que cuando llegues al Ministerio Público estés realmente bien asesorada. Y lo siguiente es, yo pienso, la denuncia es sí para que la persona vea que vas en serio, pero sobre todo para obtener justicia. Entonces a mí cuando ya estábamos en el último juicio y la última Ministerio Público, porque va cambiando ahora con el sistema de justicia oral, van cambiando los funcionarios que tienen tu caso a cargo, la última Ministerio Público me dijo, señora, este juicio no se va a ganar, mejor haga no pacto, ¿cómo se llama? Convenio. Pues acuerde con el violentador que a ver qué le paga. Un convenio. Yo le dije, o sea, aparte una mujer, ¿sabes? Una mujer joven. Le dije, no me puede decir eso. O sea, no me puede decir eso porque yo estoy aquí por 1000 mujeres que no llegaron como a esta última instancia, así casi como las Olimpiadas. ¿Cómo me puede decir que voy a perder el caso? Le dije, no, póngase a estudiar, tenemos que ganar porque yo estoy aquí por mí y por todas mis amigas. ¿Yo qué voy a pactar con el señor? O sea, ¿qué? Para que se burle de mí. Él es abogado y era una de sus permanentes burlas de jamás vas a ganar este juicio, tú, loquita, nunca, no tienes pruebas, no hay manera. Entonces, es ahí donde hablo, ya me estoy regresando al tema de la falta de sensibilidad, a veces a mí me resulta tan triste que mujeres más jóvenes que yo, pues no sean feministas y más mujeres que están en estos espacios y que te digan a ti como mujer, una mujer, mejor arréglese con el violentador porque este juicio no va a ganar. Bueno, me parecía tristísimo. Hace falta verdaderamente más sensibilidad hasta de las propias mujeres, ¿no? Sensibilidad y acompañamiento. Héctor, tienes una pregunta rápidamente para Lorena.
Exactamente, buenas noches Lorena, un gusto. Bueno, fíjate que mi pregunta es precisamente retomando un poco como contexto de la iniciativa Spotlight en México, que es del programa de Naciones Unidas y la Unión Europea, en colaboración con el gobierno de México, que este jueves lanzó la campaña No Estás Sola, precisamente con unas acciones que son, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta y prepara una mochila de emergencia y llama al 911. Hice este contexto porque precisamente mencionabas la preparación emocional que uno tiene que tener al momento después de tomar esta decisión de afrontar, de denunciar, y es ahí donde me gustaría preguntarte a ti cómo fue el proceso para ti de emocional de afrontar este momento, ¿no? ¿Qué siguió después de obviamente de interponer la denuncia? Porque obviamente requiere mucho, mucho apoyo. Mira, son diferentes entornos y diferentes fases. Yo diría que lo más importante para todas las mujeres que nos escuchen o para amigas o amigos de mujeres que saben que están en esta situación es entender que el proceso de cada persona es diferente y que por más que a veces nosotros vemos cómo nuestros amigos en una relación pues hay maltrato, malos tratos, no podemos involucrarnos más hasta que lamentablemente la persona no está lista, y lo digo porque así me pasó a mí. O sea, yo no le contaba a nadie que el señor me empujaba, me insultaba, que me quiso ahorcar, en fin, no le contaba a nadie entre vergüenza, entre pena, en fin. Y afortunadamente, bueno, pues yo estoy en el ámbito cultural, entonces, bueno, pues tengo amigos y amigas bastante pues ilustrados, en fin, la mayoría de la gente me apoyó. También hubo una amiga muy cercana en su momento con quien que ya no es mi amiga, que me dijo, pero ¿cómo es posible que me seguías invitando a cenar con él? Y yo decía, pero a la que me pegaba era a mí. O sea, era como, ¿cómo me juntabas con un violentador, no? Entonces, pues cada persona lo asume de manera diferente. Hay quien prefiere el silencio, y yo si una cosa aprendí es que el silencio te acaba, o sea, el silencio te diezma. Después de eso hay que estar preparadas porque los violentadores en general, si uno lee el manual, el book de los violentadores, generalmente cuando los denuncias lo que sigue es tratar de ejercer más violencia, y entonces ahí es cuando tienes que estar más preparada. O sea, yo al principio me fui a casa de una amiga, luego me fui a mi tierra natal, que yo soy de Tepic. O sea, estuve un poco como huyendo de mi propia casa, que yo pagaba para dar tiempo a que el señor de veras se saliera, y luego empezó con otra serie de amenazas de que mi hija iba a desaparecer, que ahí fue cuando le denuncié, y realmente el señor paró sus agresiones el día que lo condenaron. O sea, durante 3 años él no paró sus agresiones de una forma o de otra, porque además, y ese es un tema que dejo ahí, es muy curioso que los derechos de mi hija como menor de edad valen más que los míos como adulta, porque ella tiene, digamos, como la obligación de seguir conviviendo con su padre, y él tiene la obligación de no verme ni de molestarme ahora que gane el juicio. Pero yo quiero saber cómo son compatibles esos dos derechos cuando ella y yo vivimos juntas en la misma casa, ¿no? O sea, el señor viene por ella a la casa claro. y bueno. Los derechos de los familiares también, ¿no? O sea, que ese es otro, otro tema y otro juicio. ¿Y cómo le vas a explicar a la pequeña que está el papá, no? ¿Cómo le vas a explicar a ella después cuando crezca la situación que vive? Ella tiene una relación con él, todavía es una persona muy chica, obviamente yo no he hablado del tema con ella aún, tiene 5 años, no sé si recuerde los eventos, no creo, de cuando era bebé y muy chica, porque finalmente esto afortunadamente terminó muy a tiempo. Y digo que terminó muy a tiempo no solo por mí, sino también por ella, porque ella no se merecía vivir en un hogar con violencia y con una mamá pública que todo el tiempo estaba diciendo, porque sí lo soy, siempre lo he sido desde chica, así me formó mi mamá como feminista, pero incapaz de defenderse a sí misma, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil, pero yo les daré esos consejos, pues, que tengan un entorno mínimo al que puedan acudir y que sepan sus derechos mínimos. En todas partes hay estas, no se llaman así, pero medidas cautelares que en Estados Unidos las conocen como restricciones, ¿no? Que la gente no se te debe de acercar. Esas son las medidas que se tienen que
pedir para garantizar que las personas pues no te agredan y realmente hablarle a la policía. Aquí en la Ciudad de México sí funciona el Código Águila, la policía del sector viene y se pone, digamos, a tu disposición y te dice que le llames, incluso los policías te dan el celular y están haciendo rondines. Obviamente depende mucho de en qué lugar vivas, ¿no? Pero pues creo que es importante denunciar y también ahí pues todos sensibilizarnos, insistía, o sea, reeducarnos, deconstruirnos o como término, porque todas estas concepciones erróneas del amor que tenemos, de hay que aguantar, sí, yo lo puedo ayudar, pobrecito, tal. Yo lo voy a cambiar como toca. Yo lo voy a cambiar. Hoy voy a cambiar, como decía Lupita D'Alessio, pues solo nos llevan al juzgado. O sea, cuestiones que... Yo ya desarrollé, él tiene cara de juzgado de lo familiar, así que si yo ya veo a alguien que ya... me ha acompañado mucho en este proceso, así que ella ya sabe quién tiene cara de juzgado. Sí, no, ya está. Exacto. Oye, Lorena, pues muchísimas gracias. Me quedaría con la reflexión de que el miedo no te debe de detener. Y qué bueno que pudiste romper esta situación. O sea, es que yo, por ejemplo... sí creo mucho en eso y ya estaba enferma, o sea, estuve con una alergia terrible, hospitalizada pocos días antes de la ruptura y luego estuve enferma varias veces, fui a dar al hospital y todo eso era mi cuerpo diciendo basta, o sea, sálvate, ponte, sal o sea, estás durmiendo con el enemigo literalmente, ¿no? Y no vale la pena. Claro, o sea, el miedo cuando lo vences, cuando vences ese temor a la oscuridad y te das cuenta que ahí no había nada, creo que es una de las sensaciones más enaltecedoras de la vida, ¿no? O sea, ser libre. Además, como algo muy chiquito puede cambiar la vida, no solamente tuya, de tu familia, de quienes te rodean, del trabajo. Es en verdad la cadena de sucesos que pasa, es definitivamente muy muy difícil de manejar y cambia, ¿no? Entonces... Y ojalá también del violentador y de los violentadores, o sea, que aprovechen la terapia obligatoria que tienen que tomar y que reflexionen sobre sus vidas y que hay más vida, ¿no? Tendrán otras relaciones, vendrán otras mujeres y yo ojalá que no terminen otra vez en los juzgados violentando mujeres, o sea, que se den cuenta que se rompa todo este ciclo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Lorena, muchas gracias. Gracias por muchísimas gracias, Lorena, por abrir este testimonio. Gracias. Y que les sirva a más personas. Muchísimas gracias, te quiero mucho. Les quiero, hasta pronto. Gracias, Lorena.